Bienvenidos a nuestra quinta sesión del programa de formación. Es para nosotros un verdadero gusto recibir como nuestros expertos de hoy a nuestros amigos Lilian Hanania y Rostam Newert. Ellos van a hablar ahora de acuerdos comerciales, un tema que entendemos puede resultar quizás un poco complicado, extenso, confuso. No se preocupen, todos estamos aprendiendo y es un tema fascinante, interesante y sobre todo indispensable para los gestores culturales y actores del sector que queremos fomentar cambios de paradigma que permitan pues mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la cultura. Entonces, quiero compartir con ustedes la experiencia que tienen Lilian y Rostam. Permítanme compartir pantalla con ustedes. Bueno, ya tuvimos el privilegio de charlar con Lilian y estar con ella en la sesión 3, pero bueno, voy a repetirles su experiencia. Ella es abogada, ella es originaria de Brasil, vive en París y es doctora en Derecho Internacional por la Universidad París I, mediadora acreditada y practicante de Derecho Colaborativo. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo en 2001, obtuvo su maestría en Derecho Económico Internacional en 2003 y su doctorado en Derecho Internacional en 2007 en la Universidad París I. Su tesis doctoral y sus publicaciones y conferencias tratan del derecho internacional económico, el derecho internacional de la cultura y el desarrollo sostenible con énfasis en las industrias creativas, las nuevas tecnologías y la Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Es de nuevo un verdadero gusto estar contigo hoy, Lilian. Y bueno, todo lo demás. Desde 2003 es consultora en Derecho Internacional. En el 99 trabajó en bufetes de abogado en Sao Paulo, París y Houston, como asesora jurídica en una empresa global de tecnología y en la División de Asuntos Económicos Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Fue profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad París I durante 4 años y actualmente enseña en Sciences Po en París y en la Universidad Paris Descartes. En 2017 fundó su propio bufete de abogados, donde trabaja como abogada, consultora y mediadora. Pueden consultar toda la información en hananiaconsult.com. Ahí está. Por favor, visiten la página. Y ahora pasamos con Rostam. Rostam es originario de Austria, actualmente vive en Macao y es profesor titular y director del Departamento de Estudios Jurídicos Globales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Macao. Tiene un doctorado del Instituto Universitario Europeo en Florencia, Italia, una maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad McGill en Montreal y un título de abogado de la Universidad de Graz. Antes enseñó en la India en la Universidad Nacional de Ciencias Jurídicas de Bengala Occidental, en Calcuta y en la Universidad Nacional de Derecho Hidayatullah, espero haberlo pronunciado bien, en Raipur, y trabajó en la Oficina de Derecho Internacional del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Austria en Viena. Es autor del libro Law in the Time of Oxymoron y muchas otras publicaciones académicas. Es un gusto dejar el micrófono y el video para ellos. Los dejo con Lilian y con Rostam. Bienvenidos. Me gustaría solamente completar con algo. Es que Rostam fue uno de los primeros a tratar de la relación comercio-cultura de manera seria, profundizada y crítica. y yo cuando empecé a trabajar con este tema en 2002, ya me encanté con los trabajos de Rostam. Entonces me gustaría subrayar la suerte que tenemos hoy, todos nosotros, y de contar con su participación en esta formación. Entonces es un honor para mí y muchas gracias. Y tienes la palabra, Rostam. Gracias. Muchas gracias, Lilian. Y ahora todos saben que estoy muy viejo. Muy buenos días a todos. Buenas noches, buenas tardes. Es un gran placer de hablar hoy de la Convención 2005 y sobre todo su tema de la relación entre la cultura y el comercio internacional. Muchas gracias a Luanda y los organizadores de
por invitarme a dar una presentación sobre este tema muy, muy importante y interesante también. Yo quiero hablar precisamente de la cuestión de la cultura y sobre todo la evolución de esta relación en la historia. Y quiero enfatizar la importancia de mirar al tema desde una perspectiva histórica, porque la razón es que solo una perspectiva histórica permite que las tendencias más amplias se hagan visibles. Y comprender las tendencias es fundamental para una planificación adecuada por el futuro y también para tomar decisiones más coherentes, especialmente ahora es importante que vivimos en una época de cambios rápidos. Y por esto quiero trazar la dirección y la trayectoria de un objeto que es muy importante, y para eso es necesario que se mueva que tracemos la trayectoria de este concepto. Es importante para planificar el futuro, porque el futuro es muy importante para todos, como escribió Nicolas Rescher, porque es en el futuro donde pasaremos el resto de nuestras vidas. Además, el derecho en general siempre requiere una perspectiva histórica para comprender la intención original o el propósito principal de este tratado o de esta ley. Entonces, en la primera diapositiva se ve un cuadro de un pintor alemán que se llama Karl Spitzweg. Esta cuadra es titulada El pobre artista o la artista hambrienta. Y creo que este título no es una coincidencia, porque también Vincent van Gogh tiene un cuadro similar titulado Dormitorio en Arles, que muestra una pequeña habitación de un artista pobre. Es un paradoja que hoy las pinturas de Van Gogh se venden por millones de dólares, pero Van Gogh fue en gran parte incapaz de vender sus cuadros durante su vida. Este es un tema principal de la relación entre la cultura y el comercio. Y es también un mito, porque todos pensamos que es necesario por un artista de ser pobre para ser creativo. Pero para mí, me sembra que está una tontería. Por esto tenemos que hablar de la relación de la cultura y el comercio internacional. Solamente el mes pasado, la OECD ha publicado un informe sobre la pandemia global del COVID y su impacto sobre el sector cultural, que se llama el choque cultural. Y yo cito de este informe del OECD, dicen que los sectores culturales y creativos son importantes por derecho propio en términos de su económica y empleo. También estimulan la innovación en toda la economía, además de contribuir a muchos otros canales de impacto social positivo, como el bienestar, la salud, educación, inclusión, etc. Y se encuentran entre los más afectados por la pandemia. Y las grandes ciudades suelen contener la mayor proporción de puestos de trabajo en riesgo. Entonces, es claro que hay una relación entre los sectores culturales y la economía en general. También sabemos que la cuestión de esta relación es
nunca ha sido más importante que es en este momento. Pero ¿dónde ha empezado esta relación? Yo pienso que uno de los primeros registros de la relación jurídica entre los objetos culturales y el comercio procede del derecho romano. Y aquí se ve que el derecho romano ha creado una categoría de bienes denominada res extra commercium. Es una categoría de cosas que no pueden ser objeto de intercambio ni de ninguna transacción comercial legal. Este enfoque de la regulación de la cultura y el comercio es en gran parte el enfoque que dominó los 2 últimos milenios. Entonces, hoy también seguimos este enfoque. También se puede considerar como el resultado de un tipo de pensamiento fuertemente basado en una lógica exclusiva, una lógica binaria, nombrado en honor del filósofo greco Aristóteles. También se llama la lógica aristotélica. Y en este sentido es importante observar la evolución del idioma, porque muchos conceptos en este debate han evolucionado a partir de los anteriores conceptos. Por ejemplo, la cultura evolucionó de la agricultura, o la propiedad intelectual evolucionó de la propiedad cultural, etc. Hay también una relación fuerte entre el derecho y la lengua. Más recientemente, por ejemplo, podemos observar los cambios en el idioma del concepto de la economía cultural a la economía creativa, de la economía del conocimiento a la economía de la experiencia. Esto es importante porque los cambios lingüísticos también se reflejan en los cambios legales. Entonces, en el derecho decimos que cuando la ley cambia, cambia el idioma, y cambia la ley porque cambia el idioma. Y hoy la terminología, se ve aquí, dominante es hablar de la economía creativa. Y también algunos libros dicen la economía de la experiencia o la economía de la cultura. Pero no tenemos una definición exacta para este concepto, para este fenómeno. Generalmente se entiende que se refiere a los productos creados primero por las industrias culturales y luego por las industrias creativas. El paso de las industrias culturales a las industrias creativas indica una tendencia hacia el estudio conjunto de la cultura y comercio. Aunque también es darse cuenta de que ambos tienen muchos puntos de contacto, incluso si sus respectivos objetivos pueden divergir o convergir. Este depende del contexto. Hay 2 informes completos de la UNCTAD de los años 2008 y 2010 que arrojan mucha luz sobre el significado y el alcance del concepto de la economía creativa. Los 2 informes también indican la importancia de los bienes y servicios culturales para la economía mundial y el comercio internacional. Y como puede verse en esta ilustración, las industrias culturales están hoy estrechamente relacionados con otros sectores, los sectores de las artes, audiovisuales, nuevos medios y muchas más. Pero hay una dificultad en el derecho de
buscar y probar una definición por también las industrias culturales. Y hay muchos modelos diferentes de algunos países, de algunas organizaciones internacionales. Es un problema porque hay una innovación rápida de la tecnología, especialmente en estas tecnologías de la información y comunicación de los sectores audiovisuales y los computadores. Al final existen varios enfoques para clasificar las industrias culturales. En mi opinión, uno de los mejores modelos para clasificar estas industrias culturales y creativas es el modelo de los círculos concéntricos de las industrias culturales. Como en el agua, los grandes cambios en la economía mueven gradualmente del centro a la periferia. Y hemos visto en los últimos años que el sector cultural es muy importante para la economía en general. Este modelo ayuda mucho a explicar la naturaleza dinámica de las industrias culturales. También explica su papel pionero en el desarrollo general de la economía. Entonces, la economía se basa en gran medida en la innovación de la tecnología y la ciencia. Al final se basa en la creatividad, que es un papel importante de la cultura. Y una industria creativa no depende de lo que haces, pero depende cómo lo haces. Entonces, cualquier industria de una manera puede ser creativa, una industria creativa. No hay límites, entonces. Y en la diapositiva siguiente, aquí se ve la evolución de la economía y cómo la comprensión de la economía cambió con el tiempo. Muestra la tendencia general de la agricultura a los bienes, de los bienes a los servicios, y hoy estamos en una transición de los servicios a un mundo de experiencias, que es representado por la propiedad intelectual. Y todos estos cambios también se reflejan en la arquitectura y el ámbito del orden comercial internacional establecido bajo la Organización Mundial del Comercio. En consecuencia, el sistema de la OMC ha evolucionado y ampliado su alcance sobre la base de los siguientes acuerdos: el acuerdo sobre agricultura, el acuerdo sobre los aranceles aduaneros y comercio, el GATT y el TRIPS o el APIC, el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Como dice el acuerdo sobre los APIC, es un acuerdo relacionado con el comercio y no es un acuerdo separado del comercio. Entonces, la creatividad y la propiedad intelectual están muy relacionados a los todos, la cultura y el comercio internacional. Pero como he dicho antes, la separación de la cultura y otras políticas o políticas del comercio internacional también se refleja en la arquitectura del sistema legal internacional. El sistema establecido bajo las Naciones Unidas. Entonces, en el mundo institucional del derecho internacional. Y hay muchas razones para esta arquitectura hoy que separan notablemente la OMC de la ONU, de las Naciones Unidas. Porque
Como la GATT, la OMC fue establecido en 1995 fuera del sistema de las Naciones Unidas. Hay una fragmentación de los dos sistemas. Esta es una de las principales razones por las que a menudo se critica el comercio internacional por tener en cuenta otras áreas políticas. Pero la razón principal es que la OMC simplemente no tiene el poder de tener en cuenta tales cuestiones no comerciales, como la cultura, la educación o la protección del medio ambiente, etc. Por este motivo, en el futuro, es muy importante de crear un sistema que permita una mayor coherencia política, sobre todo entre estas cuestiones comerciales y las cuestiones no comerciales. La coherencia política es muy importante. Aquí la diapositiva muestra cómo la evolución estaba un proceso dinámico de una separación de la cultura y el comercio legalmente que es, ¿cómo se dice? Reflected en la excepción cultural. Y después, poco a poco, la cultura y el comercio comenzaron a acercarse mutuamente. En derecho, este cambio se manifiesta en el uso gradual de la cláusula de integración cultural y en lugar de excepciones culturales. Y esta tendencia también es un reflejo de la creciente complejidad de la relación entre la cultura y el comercio y quizás también de la vida de hoy en general. Desde una perspectiva legal, la economía creativa global se caracteriza por el uso paralelo hoy de cláusulas de excepción, por ejemplo, el artículo 20 del GATT, y cláusulas de integración como algunos artículos en los acuerdos de la UNESCO, como sobre la protección de la diversidad cultural, por ejemplo. Y hoy también tenemos más o menos una trinidad de cultura, comercio y creatividad. Es una tendencia más reciente que muestra cómo las dos áreas de la cultura y el comercio se han unido a la área de la propiedad intelectual y la creatividad. Y los derechos de propiedad intelectual han sido reconocidos por el OMC como un ámbito relacionado con el comercio y no separado de ese, como he dicho antes. Y también son relevantes tanto para los esfuerzos culturales como en los derechos de autor, como para los esfuerzos comerciales, como en las patentes y marcas comerciales, trademark and patents. La base común de los aspectos culturales y comerciales de los derechos de propiedad intelectual es entonces la creatividad. Y la organización internacional es la OMPI o la WIPO. Y entonces, ¿qué podemos aprender del pasado? Y primero, para mí es la cuestión de la relación entre la cultura y el comercio es un proceso muy, muy dinámico. Pero es un proceso bidireccional en todas direcciones. Y el proceso va acompañado de la acuñación de muchos conceptos novedosos, desde la propiedad cultural a la propiedad intelectual y más recientemente de la economía cultural a una economía creativa y también una economía de experiencia. Como es un resultado de las tecnologías que han creado un mundo de una realidad virtual. Pero no existe una definición estricta de economía creativa. Solo sabemos que se basa en las industrias culturales y creativas. Y en la política y en el derecho, las industrias creativas
requieren enfoques multidisciplinarios y transversales. Entonces, este es muy importante, la cooperación entre diferentes ministerios o organizaciones internacionales, por ejemplo, es muy importante. Entonces, requiere la economía creativa y la cultura requieren una política coherente y una planificación prospectiva también. Y también a nivel individual tenemos todos cambiar el pensamiento y utilizar un pensamiento más creativo y quizás paradójico, porque es hoy la vida es muy compleja. Y para el futuro ya se ve una tendencia en el presente, una tendencia que se llama la convergencia. Este es una convergencia tecnológica, científica e industrial. Y también se refleja en una tendencia de una convergencia lingüística, porque hemos visto un aumento en la creación de palabras como los oxímoros o portmanteau palabras. Es probablemente una respuesta a un cambio más rápido y una mayor complejidad de los asuntos en general de las tecnologías que dominan nuestra vida hoy. Es importante de observar que la convergencia es también el resultado de la creatividad humana, generalmente obtenida tomando ideas de una área de experiencia y aplicando estas ideas en otras áreas. Por ejemplo, aquí veremos algunos ejemplos de esta tendencia. Hay una convergencia de productos, una convergencia funcional, organizacional, de la tecnología, industria y muchas más. Pero otro ejemplo es que es importante de entender que los productos de convergencia, por ejemplo, no tienen ser siempre productos de alta tecnología, como un smartphone. Este ejemplo muestra que también un lápiz combinado con un borrador puede ser un producto muy creativo y un producto de convergencia. Entonces, a menudo la solución más creativa es la más simple también. Y hay también un aumento constante, esto publicado en mi libro, un aumento constante en el número de oxímora. Y estos son conceptos que convergen significados opuestos en una palabra, como global y local, convirtiéndose en localización. Y la cultura industria, en alemán Kulturindustrie, también se acuñó originalmente como un oxímoron. Y hoy oxímoron no existen solo en las artes y la literatura, pero también se utilizan con frecuencia en la ciencia, en la tecnología y también en la vida diaria, como puedo tomar un té helado, es un oxímoron, o mi coche es un vehículo deportivo utilitario, en SUV, y muchas más. Entonces, este es una tendencia de una convergencia lingüística, especialmente los oxímora plantean un grave problema para el razonamiento en el derecho, porque la lógica del derecho normalmente es binaria, pero a estos conceptos no le gustan las clasificaciones binarias, como está legal o ilegal, o culpable o inocente, o también pertenece a la cultura o el comercio. Porque dice
ya la Convención del UNESCO, que la industria cultural es a la vez cultural y económica. Y yo cito, dice que persuadida de que las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial. Pero en el mundo del derecho, lamentablemente, hay dos regímenes legales diferentes y separados que los cubren, a saber, el régimen de la UNESCO para la cultura y sobre todo el régimen de la OMC para el comercio internacional. Entonces, hay un problema del pensamiento binario y la lógica exclusiva en el derecho. Me sembra también que por esto todos tenemos ser creativos y también tenemos que cambiar el pensamiento y la lógica, quizás. Vamos a ver. Aquí hay una frase de un filósofo de la India que dice que la creatividad es una cualidad que aporta a la actividad que estás realizando. Es una actitud, un enfoque interno como miras las cosas. No es solo una actividad cultural y comercial. Y todos podemos ser creativos. Yo pienso que es importante que lo somos en este momento, sobre todo. Y como he dicho antes, en este siglo XXI necesitamos soluciones creativas para los problemas mundiales graves, sobre todo en el tiempo de la pandemia global. Finalmente, ¿qué podemos concluir de esta breve mirada al pasado y las tendencias del futuro? Primero, yo pienso es importante de entender que la diversidad cultural y la liberación del comercio no tienen que ser opuestos. Pueden enriquecerse y complementarse mutuamente. Y la diversidad cultural también es un factor clave, no solo en la teoría de la ventaja comparativa, pero también en la vida y puede ser en todo el universo. Sobre todo, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Es necesario de empezar un cambio cognitivo en el derecho y cómo vemos y organizamos el mundo del derecho internacional. Y todas, en el pasado también, estas convenciones son muy, a menudo se han adoptado de una manera fragmentada, lo que refleja una forma de pensar, de pensamiento binario. Me sembra que este es un problema serio que tenemos to find a solution. Disculpe. Y finalmente, entre la relación entre la cultura y el comercio, es muy importante de comprender que es fundamental, es muy dinámica y un sujeto de cambios constantes. Y también la cultura es de gran importancia para varios otros problemas del comercio, y como el comercio y el medio ambiente, y el comercio y derechos humanos, por ejemplo, muchas más. También es muy importante para el diseño de un orden jurídico en el futuro, un orden jurídico global y mejor y más coherente. Este es uno de los más importantes objetivos para el futuro.
y en me siembra también que es importante de mencionar que los objetivos de desarrollo sostenible, que no es una coincidencia, una casualidad, que esta palabra es también un oxímoron. ¿Por qué? Porque se trata de la cuestión cómo podemos cambiar y mantener las cosas iguales. Es un oxímoron y por esto tenemos que probar soluciones para una relación mejor entre los dos. Y concluyo ahora este panorama general del debate sobre cultura y comercio en el pasado. Me disculpe para mi español, pero hace 20 años que no hablo español y ahora es mi gran placer de entregar la palabra a mi colega Lilian. Tenemos una pregunta sobre la industria cultural. No sé si quieres, te Yes, dejo contestar primero y puedo comentar. If I can say it in English for a second, I think for because I can't concentrate on, maybe you can translate it to one sec. But the first question about the success story of creative economy, just I think that you probably know better, but the local content laws of some like cinemas in Europe, for example, and in Korea also, I know of, have been a success, which was quite sustainable because even the cinema distributors understood that very often now people came to watch movies, both American and local movies. So they actually increased some of the income and more movies reached an audience. So I think this is a kind of good example of a sustainable success story of the creative economy and the understanding that the two are not mutually excluding each other. Sí, puedo intentar traducir. Sí, pero creo que mucha gente ya comprendió. Pero tenemos, sí, el ejemplo de las cuotas, de que hablamos la semana pasada también, las cuotas en el cine, en este caso, de que habla Rostam, y tenemos muchísimos países en el mundo que utilizan cuotas en el cine y Corea del Sur es un ejemplo en Asia también. Y en estos casos se notó un aumento de no sé, busca de los consumidores, ¿no? Por una oferta que sea de tanto internacional como nacional. Entonces, tienen muy claro que pueden ganar más plata si tienen los dos, si tienen una oferta diversificada internacionalmente e incluso con filmes de Hollywood. Y por otro lado, también una oferta nacional es muy importante para atraer la gente al cinema. Creo que es eso el ejemplo, y es algo que tenemos hace décadas. Entonces, es un ejemplo de medida de política cultural que funciona muy bien. Muchas gracias, Lilian, para salvar mi vida. Tenemos una pregunta, creo que es más sí, sobre la inspiración en creaciones artesanales para crear obras de éxito, de marcas muy, muy caras, como Louis Vuitton y otros. Y la pregunta es si hay pérdida de creatividad de los artistas. Sí, yo creo que la cuestión es tal vez otra, ¿no? Hay que tener una manera, y es por eso que la relación entre cultura y economía es muy importante. Hay que tener una manera de remunerar, ¿no? Esta creatividad. Entonces, la creatividad no está perdida, ¿no? No es porque se inspiran y hace, no sé, es parte también del proceso creativo, pero
creo que en los casos que citan Amparo Rincón en su pregunta, creo que hay un problema más grande que es de cómo, cómo tratar a estos artistas que están olvidados, ¿no? De una cierta manera. Y que deberían tener una participación en lo que En, ganan estas marcas, ¿no? en el derecho, el problema es en el ámbito de la propiedad intelectual. Y también hay una otra pregunta sobre la apropiación cultural. Y ya en este caso también vemos este problema de una fragmentación entre el régimen de la propiedad intelectual y el régimen del UNESCO, de el Intangible Cultural Heritage, el intangible patrimonio Inmaterial, cultural. ¿no? Inmaterial. Sí, inmaterial, sí. Entonces, sí, pero es difícil de proteger algo intangible. Este es un problema del derecho, pero tenemos que probar algunas soluciones. No sé si Luanda quería completar con un comentario, ¿no? Luanda. Sí, justamente en el chat nos está comentando Tatiana y Susi lo que ya están comentando ustedes con respecto a la propiedad intelectual y sobre todo haciendo hincapié en los casos de propiedad colectiva, ¿no? Que si bien es cierto que está esta lógica de comercio en la cual se está privilegiando un bien como comercial, hay otros casos donde justamente entra ya el tema del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Y es un tema también de renovación de la legislación de propiedad intelectual, reconociendo la propiedad colectiva, ¿no? Creo que por ahí hay un cambio de paradigma que hacer, justamente como explicaba Rostam, todas estas lógicas y todos estos conceptos que se vienen construyendo desde hace tanto tiempo, ahora es tiempo de tocar esta perspectiva de la propiedad colectiva. Sí, no es un problema con el comercio, pero con la idea que tenemos de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Sí, gracias a Susi que también hizo el comentario de la propiedad colectiva y a Tatiana, ¿no? Que están comentando acerca del derecho de autor y su reconocimiento. Sí, tenemos una pregunta también sobre la industria cultural de Amparo también. Entonces, para mí, creo que sí, comprendo perfectamente la pregunta y es verdad que cuando hablamos de industria, estamos hablando de industrias creativas o culturales porque estamos hablando de comercio, estamos hablando de intercambios comerciales. Pero es verdad que cuando se reconoce la dimensión cultural de una industria cultural es porque se reconoce que hay algo más profundo, más simbólico. Y es verdad que hay una diferencia con todo lo que no es industria, ¿no? O también menos formalizado, también hay una distinción a hacer, creo, sobre eso. Pero me parece que decir que la industria cultural no es cultura es muy peligroso y no nos da una idea. Hay algo que me viene en mente, es la idea muchas veces defendida por Estados Unidos, por ejemplo, en negociaciones comerciales, de que no, las industrias culturales serían diversión, no serían cultura, ¿no? Entertainment. Y es algo que me parece, entiendo que hay algunos filmes, ¿no? Que podemos ver películas que son para diversión y que no cambian nuestra vida o nada, pero hay algo cultural, hay algo simbólico siempre, ¿no? La persona que creó, la creatividad es basada para mí en la cultura de las diferentes personas que participaron, de la historia que se cuenta. Entonces, para mí es muy, entiendo, hay una diferencia, pero no quiere decir que una industria cultural no sea cultural, ¿no?
la cultura está en los dos y precisamente en algunas situaciones no se puede hablar de industria y es por eso que tenemos la diferencia entre la Convención de 2003 y la Convención de 2005 también, que es más, la Convención de 2005 es más enfocada en las industrias culturales, ¿no? En los bienes y servicios culturales. Y es por eso que hablamos de comercio y de acuerdos de comercio. No sé si quieres añadir algo. Para mí es lo mismo como la dicotomía cuerpo-mente, es industria comercial. Es una relación complementaria y no se puede separar. No puedo separar mi cuerpo de mi mente. Es también, hay algo más profundo y más, otras cosas menos profundos, pero existen juntos y tenemos que trobar, sí, respuestas a este problema fundamental. Es un problema de pensamiento para mí. Sí. Sí, pero no tengo otra respuesta. Sí, no, pero creo que es eso, sí, es complementario. Tenemos una pregunta de Laura González, Laura Muñoz González. ¿Qué ejemplo existe de legislación innovadora que trate de alejarse de lógicas binarias en el ámbito de economía creativa? Lo que sí tiene es en que algunas situaciones en que se adaptó, ¿no? Legislaciones que existían para la cultura, para apoyar a nuevos sectores de, no sé, de digital, por ejemplo, ¿no? Pero para el derecho es muy difícil, creo, alejarse totalmente de lógicas binarias. La idea en el tema que vamos a tratar, voy a mostrarles en mi presentación, es pero no, creo que Rosta no está completamente satisfecho con esta solución, pero la solución es siempre de tener en mente la idea de reservar espacio para las políticas culturales nacionales, con excepciones culturales, pero siempre buscar también la cooperación cultural. Para mí es algo que permite tener un cierto equilibrio, ¿no? Entre los dos, entre la necesidad de intercambios, pero sin necesariamente fijar algo en acuerdos de comercio que van a tornar, no sé, la actuación del Estado muy rígida, ¿no? Porque se tiene obligaciones en acuerdos de comercio, de apertura de mercado y todo. Entonces creo que voy a responder a esta, no es una legislación, pero en el tema de que tratamos hoy, de tratados internacionales, ¿no? Hay una manera para mí de salir de esta lógica binaria cuando se combina la excepción cultural con la cooperación. Can I just say, sí, por favor. Sorry, very short in English. One example for a very interesting departure of law from a binary thinking is gender, because several countries have now moved from a binary to a third gender approach. And for the creative economy, I think an interesting case also of more non-binary or constant change is convergence products, like a smartphone, which used to have different classification numbers in the customs code, and now they create a new one, so they converge binary ones into a new one and more convergence. But sorry, I wouldn't be able to say that in Spanish. Entonces la noción de género, ¿no? La noción de género, sí, que es algo que puede permitir una convergencia en legislaciones nacionales, sí, de diferentes temas, ¿no? Cómo traer diferentes temas. Lorena Falconi comenta en el chat por la convergencia jurídica, patrimonio cultural inmaterial. Gracias, Lorena. Entiendo por lo que pregunta Alfonso que se refiere al régimen fiscal nacional en su caso. No lo estoy considerando como dentro del entorno de la
o no lo entiendo dentro del entorno de los tratados internacionales, si él nos pudiera aclarar. Y si gustan, lo que podemos hacer es pasar a la presentación de Lilian para seguir avanzando. Sí, Igual podemos, en la siguiente sección de preguntas y respuestas, ver si ya podemos clarificar esa pregunta. ¿Les parece bien? sí, claro. Sí, hay una pregunta tal vez que puede ser interesante antes de mi presentación porque creo que se aplica, es ¿cuándo se puede empezar a hablar de industria cultural? Sí, entonces, sí, es muy interesante porque la convención habla de industrias culturales y tiene muchos artículos. Cuando hablo de disposiciones es un término jurídico, entonces, perdón, pero cuando analizamos la convención hay muchísimos artículos sobre cómo reforzar, ¿no? las industrias culturales, pero reforzar también la profesionalización, la formalización de la acción cultural, de la actividad cultural. Entonces, las industrias culturales comprenden, la definición es muy larga, ¿no? Es difícil, sí, hablar de pensamos muy rápidamente en algo muy grande, ¿no? En Hollywood, pero no se necesita tener, la industria cultural es, necesita solamente, no sé, diría una organización, ¿no? Mínima de podría ser una obra en una feria, una cooperativa artesanal, sí es parte, pero el término cuando se aplica del inglés también no tiene el mismo sentido, ¿no? Cuando se habla de industria cultural, porque cultural industries, se puede hablar de un sector hablando de industria, ¿no? Se puede hablar claramente de un sector, pero de toda manera, sí, sí, creo que vamos a ver si ok, vamos a pasar a mi presentación. Tenemos un comentario en el chat sobre la dificultad de entender los abogados. Sí, perdón. Y creo que es tal vez una solución para este problema binario, ¿no? De salir de la lógica binaria, es también de combinar gente de muchísimas disciplinas, de áreas diferentes, ¿no? Es muy importante. Entonces, sí, por favor, pueden preguntar si hay algo que es que les parece muy complejo. Pero voy a intentar simplificar cómo negociamos. ¿Están viendo mi Sí. pantalla? Sí, ok. Sí. Gracias. Entonces, vamos a hablar después de esta súper presentación de Rostam sobre la convergencia y van a entender por qué es tan importante la convergencia para mi parte también de la presentación. Vamos a analizar ejemplos prácticos, ¿no? Era una de las preguntas de la semana pasada, era cómo son las excepciones culturales, cómo tenemos ejemplos. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo rápidamente lo que vimos la semana pasada sobre por qué de la idea de oposición entre comercio y cultura, ¿no? Y que hablé un poquito más hoy, la liberalización de comercio puede llevar a los estados a contraer y cristalizar, a fijar compromisos de no discriminación que pueden limitar la margen de actuación de este Estado cuando desea adoptar o modificar una política cultural. Como creo que se acuerdan de la sesión 3, los compromisos de no discriminación, las obligaciones de no discriminación, tienen dos subobligaciones, dos vertientes principales: el trato nacional, que es la no discriminación entre productos y servicios nacionales de un país A y productos y servicios similares provenientes de un interlocutor comercial extranjero con quien se está contratando. Entonces se contrata un tratado, se firma un tratado con ese país B
Y en este tratado se pone el trato, la obligación de trato nacional. Esta obligación hace que no se puede discriminar entre los dos, ¿no? El tratamiento debe ser el mismo entre los dos. Entonces, subvenciones, por ejemplo, concedidas exclusivamente a la producción audiovisual nacional y no al país B, están prohibidas si el trato nacional se aplica a al sector de la subvención. El trato de la nación más favorecida significa la no discriminación entre dos interlocutores comerciales. Tenemos un país A que negocia con el país B o con y con el país C, y no se puede discriminar entre el país B y el país C. Entonces, si, por ejemplo, el país A tiene un acuerdo de coproducción cinematográfica con el país C y en su acuerdo con el país B firma un acuerdo en que hay el trato de la nación más favorecida aplicable a este sector del audiovisual, esta coproducción, esta preferencia, ¿no?, entre A y C estaría prohibida, salvo si se concede también al país B. Entonces, con el país B se dice todo lo que do a una nación más favorecida, un trato más favorecido a otra nación, te le concedo igualmente. Entonces, la idea de un acuerdo de coproducción es de crear preferencias, ¿no?, entre países que tienen un vínculo histórico o algo que justifique esta preferencia, esta relación preferencial. Entonces, cuando se pretende establecer una excepción cultural en un acuerdo de libre comercio, cuando se va a excluir un sector cultural, por ejemplo, el sector de audiovisual, se quiere excluir porque se quiere tener una amplia capacidad de adoptar políticas, cambiar políticas con las nuevas tecnologías. Es muy importante tener una flexibilidad para cambiar las políticas culturales. Entonces, cuando se va a excluir un sector cultural de la aplicación de obligaciones de no discriminación, muchos factores van a intervenir. Entonces, el balance de poder existente entre los estados que están negociando, el interés económico y el nivel de desarrollo de la industria cultural, y hablamos aquí, pensamos en grande o pequeña industria cultural en cuestión en el mercado de cada interlocutor comercial, porque claro, una industria como Hollywood tendrá muchísimo interés en la apertura del mercado audiovisual de un país, de un interlocutor comercial de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando se tienen los países, generalmente, los países que tienen una industria audiovisual fuerte no van a tener miedo, ¿no?, de la entrada de otras obras de otros países, y van a querer, claro, abrir el mercado de otros países para su producción. Y también un tercer factor es el poder de influencia de otras industrias de esos países que podrán presionar, por ejemplo, no sé, el sector automovilístico, ¿no?, que puede presionar a su gobierno para que concesiones sean admitidas, por ejemplo, en el audiovisual, a cambio de mayores mercados para sus productos y servicios. Entonces, si se está negociando con un país y le interesa una apertura de mercado para el sector automovilístico, y esta industria es muy importante en este primer país, ¿no? Esta industria, hay un riesgo que esta industria, y es lo que se observa en algunos casos, esta industria va a hacer presión a su gobierno para, sí, vamos a abrir el mercado audiovisual, si nos permiten entrar con autos, ¿no? Entonces, todos esos elementos son importantes de tener en mente cuando ustedes van a examinar una negociación comercial. Es importante, una vez más, tener todos esos sectores que a veces no tienen nada que ver, pero que están vinculados en las negociaciones, ¿no? ¿Y cómo se presentan las excepciones culturales, entonces? Vamos a hablar primero de los acuerdos de la OMC. Mi objetivo aquí es darles una explicación muy general, pero suficiente para que no tengan miedo de
consultar estos acuerdos para sus países, ¿no? Entonces, primeramente, Rostam nos habló del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, un acuerdo de mercancía, el comercio de mercancías solamente, firmado en 47, completado en 1995 con la entrada en vigor de la OMC. Y este acuerdo es parte del anexo 1A del acuerdo por el que se establece la OMC. Entonces, voy a compartir tal vez el link pero podemos verlo después, quizás durante las preguntas es más fácil, creo, si quieren tener una idea de la estructura, ¿no? De los acuerdos. Pero este acuerdo es un acuerdo de entre muchísimos otros de acuerdos de la OMC. No hay una excepción cultural en el GATT, pero hay algunas exclusiones que son existentes desde 1947 que demuestran un cierto reconocimiento de la especificidad de los bienes culturales. Entonces, primeramente, el artículo 4 prevé la posibilidad de cuotas cinematográficas para las partes del GATT y los miembros de la OMC hoy. Las cuotas cinematográficas para películas nacionales son admitidas bajo algunas condiciones. Y hay algunas excepciones generales que son también aplicables con algunas condiciones para medidas adoptadas por los miembros de la OMC. Por ejemplo, medidas necesarias para proteger la moral pública, medidas impuestas para proteger tesoros nacionales de valor artístico, histórico o arqueológico. Entonces, son muy pequeñas y no se puede hablar efectivamente de una excepción cultural en el GATT. Tenemos el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que es el anexo 1B del acuerdo por el que se establece la OMC. Fue un tema añadido durante la ronda de Uruguay, que creó la ronda de negociaciones que culminó en la creación de la OMC. Y también no hay una excepción cultural en el GATT. Entonces, en la OMC no hay una excepción cultural jurídicamente propiamente dicha, ¿no? Pero en el GATT hay una cierta flexibilidad en la adopción de las obligaciones de no discriminación. Entonces vamos a ver cómo parecen, cómo se presentan, ¿no? Estas obligaciones. Hablamos de listas positivas de compromisos comerciales en lo que se refiere al trato nacional y al acceso a los mercados. Entonces, un miembro de la OMC solo asume obligaciones de apertura de mercado en un sector, por ejemplo, el sector audiovisual, si se indica explícitamente dicho sector en su lista de compromisos específicos. Entonces, si un miembro, como la Unión Europea, ¿no? Miembros de la OMC, si un miembro simplemente no indica el sector audiovisual en su lista de compromisos para la obligación de trato nacional y acceso al mercado, está jurídicamente autorizado a adoptar, mantener, modificar las medidas y políticas de apoyo a los servicios audiovisuales nacionales que desee, incluso si privilegian la producción nacional en detrimento de la extranjera, porque no tienen la obligación de trato nacional para este sector, porque simplemente el sector no aparece en la lista de compromisos, ¿no? Brasil es un ejemplo también de país de América Latina que no tiene compromisos para el sector de servicios audiovisuales. Y voy a pasarles también los enlaces para que consulten para sus países respectivos, ¿no? Que puedan examinar una vez que vamos a mostrar cómo aparecen, ¿no? Estas obligaciones y de qué manera pueden comprender cuando van a buscar la información para su país, cómo comprender esta información que van a encontrar. Y otra flexibilidad del GATT es la posibilidad de exenciones del trato de la nación más favorecida. Y entonces los acuerdos había hablado de la coproducción como ejemplo, ¿no? de relación preferencial, ¿no? Entre dos países. Entonces, en la OMC es posible, para los miembros de la OMC era posible cuando entraron en la OMC, cuando se tornaron miembros, establecer exenciones del trato de la nación más favorecida
y muchos países, los que establecieron para estas exenciones, se establecieron para el sector audiovisual con una referencia a los acuerdos de coproducción cinematográfica. Entonces, algunos países tuvieron esta preocupación de proteger, ¿no? La posibilidad de establecer acuerdos de coproducción únicamente con algunos países y no compartirlos con todos los miembros de la OMC, porque es eso lo que la nación más favorecida implica, ¿no? Entonces, en estas listas que vamos a ver, que parecen algo así, en estas listas tenemos un miembro cuando decide que va a abrir su mercado, ¿no? Para un sector. Entonces, va a seleccionar un sector específico porque tiene interlocutores comerciales, otros miembros de la OMC que le piden, ¿no? Que tienen un interés en su mercado. Este miembro, cuando indica un sector en su lista, asume una obligación de liberalizarlo, pero puede explicitar limitaciones y condiciones a la liberalización. Estas limitaciones y condiciones son un poco específicas porque hay algunos tipos, ¿no? Algunos tipos que están previstos en el acuerdo. Y de toda manera, en las listas de compromisos, estas listas son siempre organizadas. Como pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, todas las listas están organizadas con este número. ¿Qué quieren decir? 1, 2, 3, 4. Son los modos de suministro de servicios. Entonces, el modo 1 es lo que lo que llamamos de suministro transfronterizo. Es la posibilidad que tienen proveedores no residentes en un miembro de suministrar servicios transfronterizos en el territorio del miembro en cuestión. Entonces, en el caso de los servicios audiovisuales, podemos pensar en la transmisión internacional de programas por cable o ondas hertzianas de un país a otro, ¿no? Es un suministro de servicio audiovisual transfronterizo. El modo 2 es el consumo en el extranjero, perdón. Es la libertad que tienen los residentes del miembro que está estableciendo su lista de comprar servicios en el territorio de otro miembro. Hay pocas limitaciones en este modo, pero puede existir en algunos casos. Un ejemplo aquí para los servicios audiovisuales sería una situación de un turista que mira una película en el cine del país que está visitando, ¿no? Y no hay limitación de su país para eso. La presencia comercial es el modo 3. Son las oportunidades que tienen los proveedores extranjeros de servicios de establecer, operar o ampliar en el territorio del miembro en cuestión, el miembro que establece su lista, una presencia comercial. Entonces, el miembro va a determinar sobre qué condiciones una sucursal o una filial creada en un país extranjero puede actuar en su país. Por ejemplo, para conducir una coproducción de una película, si pensamos en un ejemplo del sector de audiovisual. Y por último, la presencia de personas físicas es la posibilidad de entrada y de estancia temporal, no es de inmigración, es solamente para trabajar, una estancia temporal en el territorio del miembro ofrecida a particulares extranjeros para que suministren un servicio, como por ejemplo un equipo extranjero que produce una película para un estudio de producción local. Entonces, un miembro podría imaginar condiciones o limitaciones para ese equipo extranjero, ¿no? Que viene si establece una limitación para el modo 4 de suministro de servicios. Y las listas van a parecer así. Cuando van a buscar, voy a darles los enlaces, ¿no? Para que puedan buscar la información sobre sus países. Y las listas tienen dos partes generalmente. Una parte que llamamos horizontal.
la lista horizontal es la lista que se aplica a todos los sectores, ¿no? Entonces, puede haber algunas reglas en un país sobre, no sé, las condiciones para que las personas físicas puedan suministrar servicios, y es algo que se aplica a todos los servicios, ¿no? A todos los sectores. Entonces, van a establecer esto en esta parte horizontal. Puede existir, por ejemplo, condiciones para abrir una filial en el país. Para todos los sectores, las mismas condiciones, estas condiciones van a aparecer en esta parte horizontal, ¿no? De la lista. Pero aquí tenemos un ejemplo, es un ejemplo de la lista de compromisos específicos de México para el sector de servicios audiovisuales. Ven aquí el sector. Entonces, esta ya es la segunda parte de la lista, que es la parte sector por sector, ¿no? Entonces, tenemos esta primera parte horizontal que se aplica a todos los sectores. Se debe pensar en esto cuando ustedes van a buscar específicamente información sobre un sector y los compromisos que sus países han aceptado en la OMC. Tienen que pensar, estoy viendo las condiciones para los servicios audiovisuales, pero tengo que pensar también que puede haber limitaciones o condiciones en la parte horizontal, ¿no? Y si están interesados en saber lo que un otro miembro de la OMC ha establecido para servicios audiovisuales o otro, ¿no? Es la misma lógica, ¿no? La misma manera de buscar la información. Entonces, dentro del sector se tiene también muchas veces subsectores. Están organizados conforme una clasificación de la Secretaría de la OMC. En general, la mayor parte de los países utiliza esa clasificación con algunas diferencias, ¿no? Pueden detallar más un subsector que otro, pero en general hay una lista de servicios de 12 categorías principales, y dentro de las categorías, entonces, los servicios audiovisuales son parte de los servicios de comunicaciones. Entonces, tenemos los servicios postales también en comunicaciones, pero dentro de los servicios audiovisuales tenemos subsectores, y para cada subsector, el miembro va a definir para cada modo de suministro de servicios de qué manera va a determinar el acceso a su mercado y de qué manera el trato nacional va a ser aplicado para este sector, para este subsector. Entonces, cuando se ve ninguna, quiere decir que no hay ninguna limitación. Entonces se dice, para el suministro transfronterizo, que es el modo 1, no hay problema, pueden venir, ¿no? No hay limitación al trato nacional, ninguna. Cuando no se quiere determinar obligaciones, cuando no se quiere crear obligaciones, van a encontrar no consolidado, ¿no? No consolidado quiere decir, no estamos dejando entrar en nuestro mercado, no estamos aplicando el trato nacional para este subsector, excepto, porque aquí tenemos excepto, para lo indicado en los compromisos horizontales de que hablé un poquito antes. Tenemos, por ejemplo, aquí para México, en el modo 3 de presencia comercial, vemos que la inversión extranjera hasta el 49% del capital social de las empresas. Entonces, la inversión extranjera es limitada hasta el 49% del capital social de las empresas. Y la exhibición de películas requiere de un permiso expedido por la Secretaría de Gobernación. Esta era la regla, era la limitación de México para el acceso a su mercado de servicios privados de producción de películas cinematográficas en 1995. Entonces, también, si ustedes van a buscar información, van a ver que muchas veces hay diferencias, ¿no? 20 años, más de 20 años después, hay diferencias en la práctica, pero como las negociaciones de la OMC no han avanzado mucho, no hay nuevas listas, ¿no? Estamos con las mismas listas de compromisos de cuando la OMC fue establecida. Aquí tenemos otro ejemplo de servicios de exhibición de películas cinematográficas. Tenemos
No hay limitaciones para modo de suministro transfronterizo. No hay limitación para consumo en el extranjero, pero tenemos limitación para la presencia comercial, entonces para una agencia, una sucursal, una filial. Entonces no se puede tener inversión extranjera más de 49% del capital social. El permiso aparece aquí también. Los distribuidores de películas producidas fuera de México donarán una copia a la Cineteca Nacional por cada título de película importada. Y tenemos, cuanto al trato nacional, la no discriminación con los otros miembros. El 30% del tiempo de pantalla debe estar dedicado a películas mexicanas, esa es la cuota, ¿no? Entonces tenemos una cuota que está definida. Por cada copia exhibida en México debe existir una copia procesada en un laboratorio mexicano. Entonces también es una limitación que discrimina positivamente, ¿no? Las producciones mexicanas. Y para la presencia de personas físicas no consolidado, excepto lo que está en los compromisos horizontales, en la parte que se aplica a todos los sectores. Aquí tenemos ejemplos de exenciones del trato de la nación más favorecida. Entonces, hablé de los acuerdos de coproducción como ejemplo porque aparecen muchísimo. Y cuando van a buscar la información, tenemos ejemplo aquí de Colombia y Chile. Para muchísimas de estas exenciones tratan del audiovisual. En audiovisual tenemos la explicación aquí. Generalmente hay un vínculo con la cultura, pero no siempre, ¿no? Pero tenemos aquí la descripción de la medida, la primera columna. Después, los países a los que se aplica la medida que es incompatible, ¿no? Con el trato de la nación más favorecida. La duración, en general, las exenciones para el sector de servicios audiovisuales, la duración es ilimitada porque se considera que hay una importancia cultural, ¿no? Que debe ser considerada. Y las condiciones que motivan la necesidad de la exención, muchas veces es aquí que podrán encontrar una referencia a la importancia cultural de la coproducción. Entonces, tenemos un ejemplo por ejemplo, para Colombia, tienen un acuerdo latinoamericano de coproducción cinematográfica. Entonces, todos los países miembros de ese acuerdo están protegidos, ¿no? Colombia puede dar un trato preferente en materia de coproducción para estos países. También con Bélgica, porque tienen un acuerdo con este país específico, ¿no? Entonces, aquí vemos acuerdos bilaterales o plurilaterales vigentes o futuros sobre coproducción de obras audiovisuales para cine o televisión. En Chile hablamos de trato nacional a las obras cinematográficas realizadas en coproducción en virtud de acuerdos de coproducción cinematográfica actuales o futuros. Entonces, países a los que se aplica la medida, dicen todos, porque todos los países que tendrían un acuerdo de coproducción con Chile estarían protegidos, ¿no? Por esta exención, pero explicaban en 1995 que solo se había celebrado un acuerdo con Francia. Y se habla aquí de obras artísticas, promoción de obras artísticas, es por eso que se están estableciendo esta exención. En muchos casos, yo quise seleccionar ejemplos de países de América Latina, pero si buscan más ejemplos, van a ver que muchas veces se habla de la importancia de las coproducciones para la cultura. Entonces vimos un poco cómo funciona la OMC, ¿no? No hay excepción cultural específicamente, general, ¿no? Para todo el acuerdo. Los acuerdos de la OMC se aplican a los sectores culturales como a todos los otros sectores. Pero se puede en el GATS tener una cierta flexibilidad cuando pensamos en la posibilidad de establecer limitaciones en sus listas, ¿no? Y establecer exenciones para todo lo que es coproducción audiovisual. ¿Y cómo se pasa en los acuerdos de libre comercio regionales y bilaterales? Entonces, hay tres vertientes. Tenemos un ejemplo muy claro de Canadá,
Canadá tiene en casi todos sus acuerdos, su posición tradicional es de tener una excepción cultural general. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que es muy reciente, fue promulgado en 29 de junio de 2020. Tenemos un artículo que define las industrias culturales. Las industrias culturales para este acuerdo, en este acuerdo son definidas como publicación, distribución o venta de libros, revistas, publicaciones periódicas o diarios. También se habla de películas o grabaciones de vídeo, grabaciones de música en audio o vídeo, música impresa o legible por máquina, radiocomunicaciones, cuando las transmisiones estén destinadas a la recepción directa por el público, y todas las empresas de radiodifusión, televisión y cable, todos los servicios de programación por satélite y redes de transmisión. Esta es con una pequeña diferencia, básicamente la excepción general de Canadá, que otros países podrían también utilizar o inspirarse, ¿no? Para sus acuerdos. Y se ve en el párrafo 2, este tratado no aplica a una medida adoptada o mantenida por Canadá respecto a una industria cultural, tal como definida aquí en el párrafo 1. Hay algo muy específico en este acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, como se tenía con el NAFTA antes, es que hay la posibilidad de una medida de efecto comercial equivalente adoptada por Estados Unidos o México al encuentro de Canadá, si Canadá utiliza esta excepción. Pero podemos hablar de eso durante las preguntas para que podamos hablar un poquito de todo. El segundo modelo de excepción cultural, que es solamente para los servicios audiovisuales, y no es una excepción general, es una excepción que aparece en un capítulo, el capítulo sobre servicios y establecimiento, a veces capítulo también sobre comercio electrónico, es el modelo de Unión Europea. Es una excepción cultural general, porque como vamos a ver, aquí tenemos dos ejemplos de cómo se leen estas excepciones. Cuando se va en estos capítulos sobre servicios, se tiene un artículo ámbito de aplicación. Entonces, se va a decir, el presente capítulo se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por las partes que afectan al establecimiento en cualquier actividad económica, con excepción de las siguientes. Y tenemos una enumeración, y los servicios audiovisuales están en esta enumeración. Lo mismo para un capítulo sobre el suministro transfronterizo de servicios. También tenemos una excepción, servicios audiovisuales. No se define, se utiliza la clasificación de Naciones Unidas, ¿no? Que es la misma para que inspiró la clasificación de la Secretaría de la OMC. Y finalmente, el tercer modelo, se puede hablar de modelo, es el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos en general. Y hace mucho tiempo, los acuerdos con Estados Unidos, y es por eso que se sintió la necesidad de ir a UNESCO para negociar una convención, es que hubo un periodo de mucha negociación por Estados Unidos de acuerdos bilaterales en que no se reconocía la especificidad de los sectores culturales. Entonces, en general, hay la posibilidad de exclusión de las obligaciones de liberalización, de apertura de mercado para los sectores culturales tradicionales. Entonces, la televisión tradicional, ¿no? También para medidas de subvención, porque la subvención es una medida, es un tipo de medida que los Estados Unidos utilizan también, ¿no? Muy específicamente. Pero hay casos, el apoyo de Estados Unidos para su cultura generalmente es con dinero, ¿no? Entonces, se observó que los interlocutores comerciales de Estados Unidos podían establecer exclusiones, excepciones para sectores tradicionales y medidas de subvención. Generalmente hay una exención general para las subvenciones. Y después podían establecer reservas específicas. Cada país podía establecer reservas
donde en explicitando sectores en que los compromisos de no discriminación no se aplicarían, ¿no? Entonces, hablamos de listas negativas, porque los compromisos de no discriminación, el trato nacional, la nación más favorecida, se aplican generalmente, salvo si un país ha indicado en su lista, ¿no? Y el problema es si ha olvidado, si no se definió precisamente lo que le gustaría cubrir, si el cambio en el mercado hace que la reserva ahora, no sé, 20 años después no tiene más sentido, ¿no? Todo eso es peligroso con las listas negativas. Se tiene menos flexibilidad que lo que vimos con las listas de OMC. Y algo importante es que se ve el interés de los Estados Unidos en los productos audiovisuales, en el comercio de productos digitales, productos culturales digitales. Entonces, se tiene una definición de productos digital y para estos productos digitales hay obligaciones de no discriminación que se aplican específicamente, garantizando el acceso para contenidos culturales digitales de Estados Unidos al mercado de sus interlocutores comerciales, y se ve entonces esta intención de aceptar que se tengan, no sé, cuotas, por ejemplo, para la televisión tradicional, pero garantizar que su industria va a continuar siendo dominante en el mercado de productos digitales. Pero entonces habemos visto ejemplos de excepciones culturales, ¿no? Y volvemos a la gran cuestión de saber cómo establecer, cómo salir de esta oposición, ¿no? De esta lógica binaria. Cómo salir de esta excepción, de esta oposición entre tener una excepción cultural en un acuerdo porque no se quiere liberalizar, no se quiere abrir el mercado, ¿no? En sectores específicos, y se debe pensar también qué sectores, ¿no? ¿Qué sectores queremos exceptar del acuerdo, excluir del acuerdo, ¿no? Con la convergencia también no es una pregunta muy simple, pero una vez que se decidió tener una excepción cultural en un acuerdo, entonces ustedes están negociando con sus gobiernos y haciendo presión, por ejemplo, para que puedan garantizar su flexibilidad en políticas públicas en el futuro. No quieren que se hable del sector de audiovisual o del sector, no sé, de periódicos en el acuerdo de comercio que se está negociando. Y van a definir una excepción cultural. Pero ¿cómo promover los intercambios culturales? Porque sabemos que la diversidad es dependiente, ¿no? De intercambios. Entonces, una posibilidad, y es un ejemplo que encontramos con la Unión Europea, después de la entrada en vigor de la Convención de la UNESCO de 2005, la Unión Europea la Comisión tuvo la idea de protocolos de cooperación cultural. Estos protocolos fueron firmados con algunos de los interlocutores comerciales europeos, incluso algunos países latinoamericanos, vamos a ver. Y es un sistema de reglas, un marco de reglas sobre cooperación cultural que está vinculado, en algunos casos es parte integrante de un acuerdo internacional de comercio, un acuerdo de libre comercio. Estos protocolos son inspirados de la convención. Entonces, la CDEUC es la convención de la UNESCO, ¿no? De 2005, de que hablamos en esta formación. Entonces, tienen como objetivo promover la aplicación de la convención, y la cooperación cultural es tomada como el medio de promoción de intercambios culturales, y sin que se cristalicen obligaciones de apertura de mercado en el acuerdo de libre comercio o en la parte comercial, si se está hablando de un acuerdo de asociación o un acuerdo de asociación económica, ¿no? Hay una parte comercial, el acuerdo es más largo, pero en la parte comercial se establece una excepción cultural, no se cristalizan obligaciones de discriminación para los sectores culturales, y por otro lado se establecen obligaciones o por lo menos artículos, disposiciones que van a hablar de la promoción de los intercambios culturales entre estos países.
Tenemos 3 ejemplos de protocolos de cooperación cultural. El primer con el CARIFORUM. Entonces, es un protocolo vinculado al acuerdo de asociación económica, el Economic Partnership Agreement, firmado en 2008 con todos los países que ven aquí, de Caribe. Después tuvimos un protocolo con Corea del Sur. El protocolo está vinculado al Acuerdo de Libre Comercio firmado en 2010. Y tenemos también un con América Central, con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Y el protocolo está vinculado al Acuerdo de Asociación firmado en 2012. Y ya se tuve la preocupación de no vincularlo directamente con las disposiciones comerciales, con esta idea de separar comercio y cultura, de tener una relación más clara, ¿no? De binaria, tal vez, de separación. Y esta integración, entonces, aparece en que la situación en que la Unión Europea mantuvo su excepción cultural para los servicios audiovisuales, como vimos, con una neutralidad tecnológica. Entonces no se hace distinción entre los servicios audiovisuales analógicos o digitales, es aplicable para todos. Cuando se habla de productos digitales, no se habla del término, no se utiliza el término como en los acuerdos de Estados Unidos, se habla de comercio electrónico y de cooperación en diferentes temas, ¿no? Como certificación de firma electrónica, cosas que son importantes también para el desarrollo del comercio en el sector audiovisual, pero es basado en la cooperación, no hay obligaciones de trato nacional, nación más favorecida, etc. Y los protocolos, algunos de los protocolos, sobre todo con CARIFORUM y Corea del Sur, contienen disposiciones que se asimilan a un acceso a mercado para productos audiovisuales, pero es solamente es algo muy basado en los acuerdos de coproducción. Entonces, no es un compromiso general de conceder acceso al mercado o trato no discriminatorio, es solamente las obras que son coproducidas se consideran obras nacionales para las dos partes, ¿no? Para los países de CARIFORUM y para Unión Europea, para los países de Corea, para los productores de Corea del Sur y los productores europeos. Entonces, tienen acceso al mercado de los dos lados, ¿no? Y sí, creo que sí, tenemos ahora tiempo para preguntas antes de pasar a nuestra conclusión, que es alrededor de nuestra cuestión principal de hoy, que es qué debo tener en mente cuando mi país está negociando un acuerdo internacional de comercio. Entonces, propongo que veamos las preguntas primero y después podemos hablar específicamente de esta pregunta. Entonces, si el régimen fiscal, si no hay nada que me venga en mente, voy a pensar si tengo un ejemplo específicamente para el sector cultural. Se tiene, pero no sé, en Latinoamérica, perdón, pero por ejemplo, para el libro, en Europa, algunos países tienen un impuesto más bajo, ¿no? El impuesto sobre el valor añadido es diferente para libros. Entonces, puede ser un ejemplo, ¿no? Para facilitar justamente la circulación. Entonces, tal vez, quizás es mi ejemplo más claro de esto. ¿Cómo se realiza evaluación económica de la creación colaborativa? Sí, es difícil medir, ¿no? El valor económico. No tengo una respuesta para eso. No sé si Rostam, sí. Creo que no hay regla, ¿no? Las cuentas satélites de la cultura e industrias creativas, sí, no había previsto, pero vamos a tratar las otras cuestiones y si queda esa, si no tenemos tiempo, podemos contestar después de la sesión. Cuando un país establece una política proteccionista para una de sus dos culturales, obstaculizando la competencia extranjera, competencia en que interpretación libre, se estaría infringiendo la normativa del trato nacional.
Sí, se estaría infringiendo si la obligación de trato nacional se aplica. Y es por eso que les estoy mostrando cómo el trato nacional va a aparecer en las listas de compromisos, ¿no? Entonces va a depender del país en cuestión, del sector cultural de que se está hablando. Y yo no hablaría de proteccionista, hablaría de protectiva, porque hay la protección legítima, ¿no? Se puede tener una protección legítima. Proteccionista hay un lado muy negativo, me parece, pero mi respuesta es que si el país tiene en el ámbito editorial una obligación de trato nacional, sí. Si hay una discriminación con los países extranjeros porque se encarece la importación de libros por diferentes medidas, sí podría estar infringiendo el trato nacional. Y también el acceso al mercado. Depende de las obligaciones que asumió, ¿no? Luanda, ¿quieres decir algo sobre eso? Sí, efectivamente, yo creo que este es un tema de justamente como ya lo ha venido explicando Lilian, y gracias por responder la pregunta que había quedado pendiente con el tema fiscal, porque me quedó ahí la duda de por dónde la podríamos responder. Sí, efectivamente creo que con esta orientación que nos has dado sobre cómo comprender las listas positivas y cómo se van como acordando las responsabilidades, podemos entender si un país está violando una regla o no, ¿no? Porque de repente pudiera parecer que hay una violación a la norma cuando esa norma no está especificada o explicitada, ¿no? Entonces nada más es una observación sobre lo que tú ya nos explicaste, Lilian. Entonces, la pregunta de Denise, autores de obras de danza y videodanza, una vez en formato virtual en redes sociales, algunos autores no autorizan su obra o cobran cada vez que pasar en algún festival. ¿Cuál es directo el derecho, ¿no? De autores? Como dicen, en la red todo es de todo mundo, pero no estoy de acuerdo. Es esa y no más de un autor que ha creado la obra y en la danza un coreógrafo dice que es dueño de la obra y se coreografa para una compañía de danza. Esta es dueña solo por dos y se pone de forma virtual, ya no es del mundo. Entonces, creo que la pregunta, si puedo resumirla, y Denise, puedes decirme si lo comprendí correctamente. En la red todo no es de todo mundo, pero un autor de obra que pone en Facebook o depende de la red social, ¿no? Porque hay reglas, ¿no? En estas redes. Entonces, si para esta persona, para este artista específicamente, las reglas de Facebook están buenas, ¿no? No puede bloquear, si no puede bloquear el compartimiento, por ejemplo, compartimento, ¿no? De la obra o son las reglas de la red. Entonces, pero yo creo que es muy importante saber que no es porque se pone de forma virtual que es del mundo, ¿no? No es en materia de derecho de propiedad intelectual. Ahí no es público, no es porque está publicado en la internet que es público. Y tengo problemas hasta con alumnos, ¿no? De primer año de derecho que, no sé, encuentran algo en internet y piensan que porque está en internet se puede copiar totalmente. Y no es verdad, es plagio, ¿no? No es, y es lo mismo con obras, pero creo que hay diferentes plataformas donde se puede poner el contenido y decidir cómo este contenido podrá o no ser compartido, ¿no? Rostan, ¿tienes algo a añadir, ¿no? Sobre eso? La próxima pregunta es ¿cuál es la situación de esos acuerdos entre países de América Latina? ¿Hay acuerdos regionales en este sentido comercial? ¿Qué quiere decir, Rachel? ¿Hay acuerdos regionales en este sentido comercial? Si hay los acuerdos regionales que tienen un contenido comercial, tal vez. Sí, los acuerdos de libre comercio, hay muchísimos que son llamados regionales porque
son entre muchísimos países, ¿no? No es solamente bilateral. La pregunta de Fernanda, el comentario de Fernanda, es muy interesante analizar el término y el alcance de producto digital que vimos en los acuerdos de Estados Unidos en este contexto de pandemia, donde una enorme parte de la producción artística se ha vuelto digital. Sí, sí, es muy, muy importante y creo que hay algo que debemos, cuando pensamos en la convención y pensamos en el contexto que vivimos hoy, hablamos de la vulnerabilidad de algunas culturas y todo, y creo que debemos pensar también de qué manera esta vulnerabilidad es dependiente del acceso, ¿no? Al digital. Con la pandemia, creo que ya era un problema antes con el desarrollo de las plataformas online y todo, pero con la situación de pandemia, grupos que ya están vulnerables, creo que la vulnerabilidad es más clara cuando no se tiene acceso, ¿no? A ese mercado digital, porque todos dependen, el acceso a la cultura, el acceso a la diversidad depende del acceso al digital. Rostam, quizá Sí, tiene, por solo favor. una cosa que esta pregunta es muy interesante porque es un ejemplo de un problema donde tenemos que cambiar pensamiento. Por ejemplo, ya en la informática, me parece que la distinción entre software y hardware es o es imposible de trazar con exactitud. Entonces, vivimos en un mundo de realidad virtual que es un oxímoron, es real y virtual. For this reason, the law will change when we understand the concepts differently. Maybe you can say that, I think. Sí, que el derecho va a cambiar cuando vamos a comprender los conceptos de manera diferente, ¿no? Sí, hay una pregunta muy buena y gracias, Yesid Ríos, perdón si no pronunció correctamente. Sí, la convención habla de trato preferente a los países en desarrollo. ¿Cómo conciliar el trato preferente con los principios de no discriminación y nación más favorecida? Perfecta, y gracias por esta pregunta porque yo debería haber hablado de eso. La idea de la Unión Europea cuando pensó en, la Comisión Europea pensó en proponer los protocolos de cooperación cultural. Como vimos, el primer protocolo de cooperación cultural fue con los países de CARIFORUM, países en desarrollo, si podemos utilizar este término. Pero la idea era justamente de aplicar el trato preferente con la coproducción. Entonces, en los protocolos de coproducción, los protocolos de cooperación cultural, perdón, había, principalmente con el CARIFORUM, había un enfoque muy fuerte en el audiovisual, en la coproducción audiovisual con los países de Caribe. Entonces, hay críticas, ¿no? De cómo esto en la práctica no sé, que la gente de terreno no conoce, no conoce el protocolo, no sabe cómo se aplica, no sabe cómo puede ayudarles, pero la idea era justamente crear condiciones de facilitación del acceso, pero no de obras de los países de CARIFORUM, pero de obras coproducidas entre Unión Europea y CARIFORUM, con condiciones, ¿no? De porcentaje de participación artística, de participación financiera también, para que estas obras coproducidas sean consideradas nacionales en el país de CARIFORUM en que fue creada y en la Unión Europea. Y cuando cuando puede ser clasificada como obra europea, puede entrar en el mercado europeo más fácilmente y beneficiar de todas las medidas de apoyo, ¿no? Las cuotas, y tenemos una directiva de servicios audiovisuales en Europa que acaba de ser revisada y que ha creado cuotas, si se puede hablar de cuotas, pero un porcentaje
en plataformas, un porcentaje de producción europea en plataformas digitales, por ejemplo. Entonces se revisó para cambiar, para adaptar, ¿no?, la directiva europea que teníamos para los servicios audiovisuales, adaptarla al ambiente, al contexto, al entorno digital. Y estas obras coproducidas con los países de CARIFORUM van a poder beneficiar van a poder estar en los 30% porque van a ser también europeas, ¿no? Entonces, es la idea que estaba detrás de este protocolo de cooperación cultural. Era precisamente la Comisión Europea quería aplicar el trato preferente. Y es lo mismo con los países de América Central. Con Corea del Sur no se puede decir lo mismo porque no era la misma situación, ¿no? Es un país que tiene una industria audiovisual muy fuerte. Pero es la idea. Y no hay solamente la coproducción audiovisual, pero hay, si se les interesa, puedo enviarles, creo que están las recomendaciones bibliográficas también, pero hay artículos también en los protocolos, hay artículos de cooperación en otros sectores, ¿no? No hay solamente el audiovisual, pero para el audiovisual se ve claramente esta intención de facilitar el acceso al mercado europeo, que no se tienen en los otros, es más cooperación y cambios, diálogo, ¿no? Para hablar de políticas y todo eso. Voy a leer la pregunta de Aline. En los casos de los tratados comerciales de América Latina, como por ejemplo en los casos del Mercado Común Centroamericano, Comunidad Andina, Mercado Común del Sur o CARICOM, ¿se podría decir que los países manejan el comercio de sus sectores culturales y creativas en su mayoría con excepción cultural general, al estilo de Canadá, o son más abiertos como Estados Unidos? En general tienen disposiciones de cooperación general. Se va a cooperar y no se establecen compromisos específicos al punto de necesitar una excepción cultural, compromisos específicos en el sector de servicios audiovisuales. En la mayor parte de esos acuerdos que están citados, no hay una... sí, comunidad andina, sí, hay la preocupación de cooperación cultural, la preocupación en diferentes sectores, ¿no? Pero está establecida de manera general y algunos de esos acuerdos no hablan de liberalización de servicios, hablan solamente de productos, de aranceles, de todo. Entonces, generalmente no se está ni en la excepción. Se podría decir que no hay una excepción, pero se está como la situación es la misma que estos países tienen con la OMC, en lo que en la mayoría de los casos de los países que están en la pregunta. No han reforzado la liberalización ni creado una excepción cultural específica para estos países. Hay obligaciones generales de cooperación internacional cultural entre los países y para todo lo que es apertura de mercado para los servicios, ¿no? Como los servicios audiovisuales u otros, se tiene que referir a los acuerdos del OMC. No se debe olvidar que tenemos todos esos acuerdos al mismo tiempo, ¿no? Para analizar, para saber. Y es esto que, si puedo tal vez volver a mi presentación para la cuestión de la final, ¿no? De conclusión. Y entonces, si es algo que les interesa, no sé, si quieren crear nuevas coaliciones, ¿no? Para la diversidad cultural o solamente influenciar sus gobiernos, ¿no? Cuando están negociando. Primero tienen que ver qué compromisos de liberalización comercial su país ya ha aceptado en sus acuerdos de libre comercio, en la OMC y en los acuerdos bilaterales entre dos países o regionales que ya han aceptado, que ya han firmado, ¿no? Porque esto va a dar una idea de lo que el interlocutor comercial va a esperar, ¿no? Generalmente, si se tiene un nivel de apertura de mercado en un sector, generalmente no se va a esperar que se limite, ¿no? Esta apertura. Entonces, es importante saber
cuáles son los compromisos de liberación que ya existen para su país. Después, ¿qué sectores culturales merecen mayor apoyo o protección? Y tenemos toda la importancia de la presentación de Rostam, porque sectores que antes parecían muy lejos de audiovisual, como por ejemplo telecomunicaciones, ¿no? Se hablaba de servicios de telecomunicaciones. Hoy tenemos el mismo operador de teléfono móvil que va a ofrecer contenido cultural, ¿no? Entonces, es muy importante reflexionar sobre cuáles son los sectores, incluso los sectores convergentes, ¿no? Que merecen políticas culturales y que pueden merecer políticas culturales en el futuro con las nuevas tecnologías y tal. En virtud de la convergencia tecnológica y la necesidad de coherencia entre lo que se exige, ¿no? En cada sector, se debe actuar con diferentes ministerios, porque se puede una misma excepción cultural puede ser interesante, ¿no? Para un ministerio de la cultura, pero también para otros ministerios de su país. Entonces, si van a pensar cómo hablar con sus gobiernos, tienen que pensar también cuáles son los ministerios, una vez que ya saben, ¿no? Que tienen interés no sé, proteger un sector y tal vez, no sé, se necesite algo, una limitación o una reserva para el sector de telecomunicaciones. Entonces, ¿cuáles son los ministerios que debo contactar? ¿Cuáles son los interlocutores en cada ministerio, no? Porque se debe tener esto en mente de la coherencia, ¿no? Entre lo que se está buscando. Y finalmente, cuando se está negociando y escribiendo, ¿no? La excepción cultural, si el principio de la excepción cultural ha sido aceptado, los interlocutores comerciales han decidido adoptar la excepción cultural, se debe confirmar que se aplica a los bienes y servicios analógicos y digitales, si se busca una flexibilidad de un país para adaptar sus reglamentaciones, sus políticas para la cultura, se debe pensar también en el entorno digital. Y aquí tenemos algunos ejemplos de algunos países como Nueva Zelanda, Australia, que utilizan a veces unos términos, ¿no? En sus reservas o excepciones, generalmente en forma de reservas en listas negativas de que hablamos, pero utilizan, por ejemplo, artes creativas y definen las artes creativas, entre otras cosas, como obras de arte híbridas. Entonces, se empieza a encontrar conceptos, ¿no? Nuevos en las excepciones culturales. Yo de los ejemplos más tradicionales, más clásicos, ¿no? Pero se puede imaginar una excepción cultural que va a específicamente hablar del digital o de las artes que interactúan, ¿no? De artes híbridas o de artes creadas en red, colaborativas o no sé. Entonces se debe pensar en todo eso para preparar su excepción cultural, ¿no? Para escribir, para redaccionar. Y tenemos aquí algunas recomendaciones de bibliografía. Veo que tenemos muchísimas preguntas. Podemos dejarles de tarea, las preguntas se quedaron pendientes y también podemos checar en el contexto de la presentación estas preguntas se quedaron pendientes. Sí. Y pues bueno, no Sí, sé algunas preguntas son el tipo de consultas que yo recibo como abogada, ¿no? Entonces, puedo responder de manera limitada, pero sí, estoy a disposición. Y no sé si tengan ustedes algún último comentario al respecto del tema para que podamos cerrar la sesión, además de esta ya tan concreta conclusión. No sé, creo que sí, hay muchas cosas. Espero que tengan, no sé,
que no tengan miedo de examinar los acuerdos, ¿no? No, no, es solamente algo escrito. Hay gente como ustedes que trabajó en esto, que habló con los gobiernos, que para cambiar artículos de acuerdos comerciales. Entonces, sí, espero que pueda ser útil, ¿no? Lo que presentamos hoy. Pues muchísimas gracias, Lilian, Rostam. Ha sido de verdad, pues muy práctico y muy ligero ir de la mano con ustedes por un tema tan denso. Y bueno, definitivamente, pues tomar en cuenta sus recomendaciones para ir explorando cómo funciona y qué es lo que ya se ha estado definiendo por los gobiernos en los tratados, en los acuerdos y bueno, los protocolos, ¿no? Conocer un poco más al respecto porque tendría que ser una práctica común para todos los acuerdos comerciales, ¿no? Hablando en el tema de la relación economía-cultura, pues no nos queda más que agradecerles a todos los participantes y bueno, los esperamos el día de mañana en la sesión 6. Vamos a dejar pendientes las preguntas y respuestas y en cuanto estén listas las estaremos enviando, al igual que las recomendaciones bibliográficas que son muy buenas son muchas. Y bueno, estamos viéndonos mañana. Que pasen linda noche. Gracias a todos.